aquí pongo el círculo y hago la comparación con la figura de Mesopotamia. Vámonos a la siguiente ilustración, por favor. Bueno, aquí nuevamente en un close-up. Vámonos a la siguiente. Ahora vámonos a otro museo en Zihuatanejo. Este es un pequeño museo pequeño. Y nuevamente encuentro aquí a los cráneos alargados, completamente, y los ojos oblicuos o los ojos hacia atrás. También los invito a ver. Es que en México hay una gran cantidad de pequeños museos increíbles que tienen tesoros que no conocemos. Y desde luego, nuestro gran museo de antropología es el mejor, discutiblemente, de todo México, y el segundo es de Jalapa. No dejen de visitar el museo de Jalapa. Y aquí es donde yo les decía que todas las figurillas restantes de México tienen las caras que digamos que son normales, redonditas, los ojos también redonditos. Todas estas las pueden ustedes encontrar en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. Vámonos a la siguiente ilustración. Esta es una vasija que encontraron en uno de los tantos restos arqueológicos de mayas que hay allá en Yucatán. Esta vasija desafortunadamente está en un museo particular. Sin embargo, esta sí es una fotografía de un libro. Ahí está la referencia de donde yo la obtuve. Me llamó la atención un personaje de todos los que están aquí, y este personaje tiene el cráneo alargado. Es el único de los que están ahí dibujados. Una vasija de extraordinario valor. Vámonos ahora el estado de Chiapas. Allí hay un extraordinario museo también, el Museo del Jade, y van a encontrar, hay una réplica, por cierto, de estas figurillas en el Museo de Antropología aquí de la Ciudad de México. Y van a encontrar estas figurillas y todos con los cráneos alargados. ¿Por qué modelaron a estos personajes con los cráneos alargados? En la siguiente ilustración, y ahí con una flecha en rojo, yo señalo uno de esos 14 figurillas que hay en ese museo y que tiene, pues es muy diferente a los demás cráneos, porque tiene una protuberancia. Los ojos los tiene igualmente alargados o hacia atrás. Aquí está, y por eso es que yo les había puesto con anterioridad la figura de Pasufo, y aquí tenemos el demonio que encontraron allí en la película del exorcismo, y que pues tiene el mismo tipo de protuberancia. Bueno, aquí son una composición de varios museos. Tupícuaro, una también de las primeras culturas que existieron en México, que se acentraron en la parte de Michoacán. Aquí vuelvo yo a poner las figurillas de Mesopotamia, y allá hay una figura que ustedes pueden ver en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. ¿Qué tiene de característico? Mi comparación es que esa figura es totalmente asiática, china, podría yo decir, tiene el cráneo alargado, y por eso es que en México se ha conceptualizado también como crisol de muchas razas, porque encontramos en esos vestigios, los mongoles, encontramos en esos vestigios de esas figurillas a chinos, encontramos también en la parte de Oaxaca y de Yucatán a personajes
con rasgos totalmente europeos y fueron desarrollados, modelados antes de la llegada de los españoles. Pero vámonos de nuevo a México. Los cráneos alargados y el sombrerito y oso. Para mí el sombrero lo hicieron porque esos seres que existieron en aquel entonces no querían verse muy descubiertos al descubierto, no querían exhibir sus cráneos alargados con respecto a los demás habitantes. Entonces, allá en Tepic también tenemos cráneos alargados. Ahora vámonos a Torreón. Encontré esta figurilla que me llamó la atención y tiene un bebé con el cráneo alargado. El famoso gorrito, cráneo alargado y el bebé. Esta figura nos hace ver como si estuviera viéndose esa serie que pasó en la televisión de la familia con esos cráneos como tipo de cono. Bueno, y aquí pues lo que han dicho que es Enki tiene el gorro en forma de triángulo y lo estoy comparando con esta figura que está en el Museo de Durango. Ahora vámonos a otra de las figurillas. Esta está en Tepic, pero también se puede encontrar allí en Jalisco. Y aquí lo que yo comparo, la analogía, uno, el cráneo alargado. ¿Recuerdan la famosa figurilla de Mesopotamia? Y que tiene esta especie de bolitas, pues también las vamos a encontrar acá en lo que es la figura encontrada allí en Jalisco. Bueno, los ojos alargados también de las figuras muy controvertidas de Ojuelo, con los ojos alargados hacia atrás, y la figura de Mesopotamia. Vámonos ahora a Yucatán. Recuerden que los arqueólogos o los antropólogos dicen que los cráneos los modificaban los mayas, y los modificaban, pero solamente eran permitidos modificarlos a la gente de la élite. Ahí está cómo es que se modificaban con tablas y con mecate los mayas los cráneos. Pero ¿por qué los modificaban? ¿Por qué querían que desde bebés, cuando salía de tu cráneo, se viera aplastado, se viera alargado? ¿A quiénes estaban tratando de copiar? A personajes que en el pasado vieron, a personajes que en el pasado por alguna circunstancia fueron maestros de ellos. Pero resulta que esos cráneos artificialmente modificados no tienen la sutura sagital, la sutura la que es la línea que divide al cráneo en dos partes, nuestro lado izquierdo y nuestro lado derecho. Pues los cráneos alargados no tienen esa sutura. Entonces, ¿de dónde los arqueólogos pueden decir que esos cráneos sufrieron modificación? Así nacieron. Tiene el cráneo alargado. En ese pequeño museo de la ciudad de Aguascalientes no hay referencia, no hay datación. Los arqueólogos tienen miedo de dar una datación de todas las figuras que se encuentran ahí en ese museo. No hay dataciones. Ahora vámonos rápidamente a Sonora. Y Sonora, unos años y en este siglo, resulta que se descubrió un cementerio con cráneos alargados. Muchos años de esta nota es del año del 2012.
Años después, como 6 años después, la revista del INAH sacó este descubrimiento y un artículo de 2 páginas, sin hacer mucho alarde, dicen, pues sí, cráneos alargados, y hasta ahí quedó en el olvido. Aquí está uno de los cráneos que encontraron allí en Sonora, y allá abajo está el nombre de la arqueóloga que encontró ese cementerio en el sur de Sonora. Vámonos rápido al Estado de México. Y aquí en el Estado de México, en Teotihuacán, que tanto hace rato nos estuvieron hablando, el arqueólogo, encontramos lo siguiente. Encontró también un cráneo, pero este sí, un cráneo modificado, un cráneo artificialmente modificado. Resulta que en Teotihuacán, que recuerden que muchos de los autores dicen que Teotihuacán fue la más grande ciudad mesoamericana de la antigüedad porque llegó a albergar más de 100,000 habitantes. Y Teotihuacán tenía una área para destinarla a los extranjeros, a las personas que venían de fuera. Este personaje lo encontraron en el barrio de Tlailoclacán. Ese barrio estaba destinado para que ahí llegaran todos los extranjeros que no eran de Teotihuacán. Y en ese barrio encontraron ese cráneo. Y ese cráneo correspondió a la cultura maya. ¿Por qué se sabe que era de una mujer? ¿Y por qué se sabe que correspondió al cráneo de una mujer? Porque por las medidas que sacaron los antropólogos, pero además tenía incrustaciones de jade en sus dientes. Y eran las sacerdotisas las que principalmente hacían esas inserciones, esas incrustaciones odontológicas, no sé si se le puede llamar así, pero las hacían en el pasado. Aquí está, inclusive la sustitución de uno de los dientes, bien pulidito, de 2 de jade. Vámonos a la siguiente, por favor. Vámonos a Tabasco. Ahí en Tabasco también han encontrado todos estos hallazgos de cráneos alargados, han sido en este siglo, a partir del año 2000. Aunque sí ha habido, no me he enterado, hallazgos correspondientes al siglo pasado, pero no los han dado a conocer. Uno de mis contactos me dice que hay cráneos alargados en las bodegas del Museo de Antropología, y seguramente sí los hay, y seguramente que no los quieren sacar, pues para que no les cuestionen, les pregunten y den alguna otra explicación. Bueno, pues ahí está resumido rápidamente lo que hemos visto en los distintos estados de la República. Ahora vámonos al bolso de los dioses. Y aquí en el bolso de los dioses, la primera figura que encontramos fue una figura que se supone debió de estar en el Museo de Jalapa. Yo fui en 2 ocasiones al Museo de Jalapa con una diferencia de 7 años y no encontré la figura. La segunda vez que fui, hace 5 años, indagué, pregunté ahí a los cuidadores y me dijeron, sí está, la tienen en estudio aquí en la bodega, en las bodegas del Museo de Jalapa. Pues ahí seguramente que la van a seguir teniendo. Esa fotografía pues sí es sacada de un libro, pero ahí está la bolsa famosa de los dioses. ¿Dónde más la tenemos? Pues esa bolsa de los dioses la tenemos en la famosa figura de Quetzalcóatl. Aquí está la bolsita y la encontramos con los sumerios y la encontramos en Göbekli Tepe también, en los últimos descubrimientos.
aquí está una amplificación de esta monolito, esta piedra esculpida, está en el Museo Abierto de Villahermosa, Tabasco. Maravilloso museo. Los Atlantes, aquí entonces recuerden, aquí no tiene ninguna bolsita los Atlantes de Tula Hidalgo, pero aquí sí, y la encontramos en Oaxaca, en el Museo de Rufino Tamayo. Ahí podemos ver esta pieza, tiene la famosa bolsita de los dioses. Teotihuacán, también, que el arqueólogo nos lo mencionó, encontramos la famosa bolsita. Y miren, otra analogía que encuentro yo, un sumerio, yo no sé cómo se le llamaría a esto, un fuete, pero resulta que también por acá Quetzalcóatl también lo tiene. Hay cosas muy curiosas, hay cosas que seguramente sí, todas las civilizaciones derivan de una cultura madre y la encontramos inclusive en el idioma que se hablaba antes. En el acadio caldeo, recuerden que primero fueron los sumerios, luego vinieron los acadios, luego vinieron los hititas, luego distintas culturas que fueron guerreras y que fueron sometiendo a la cultura anterior. Acadio, la A, el maya, figurado A, el significado agua, Aba, A, significado padre, nana, aquí no, aquí en México, ¿cómo decimos? Madre, calama. Bueno, así podemos encontrar varias palabras que las vamos a encontrar en otras partes del mundo. Otras más, voy a soltar. Y aquí termino yo en esta parte haciéndome la interrogación: reptilianos en México. Vamos a ver, dragón en miniatura, pequeñito, que ya prácticamente está extinto, sí se encuentra también en México. Aquí está el dragón volador de Filipinas, y esto es fabuloso. Este lo tenemos aquí en México, en Puebla, ya está prácticamente extinto también. El color que tiene, ese azul aguamarina, que parecería sacado de un libro chino, pues no, es de aquí, de México. En una ocasión hace años, porque uno de mis vicios, aquí me voy a confesar, son los libros. Entonces uno de mis vicios es comprar libros, y en una ocasión que visité yo una librería en el centro de la Ciudad de México, encontré este libro. Me llamó la atención porque dice Dragones y Dioses, el arte y los símbolos de la civilización maya. Y para mi sorpresa, cuando voy abriendo el libro, el autor, Miguel Rivera Dorado, no es mexicano, es español, pero bueno. Y resulta que ahí en ese libro hace referencia a una vasija que está en un museo privado y que tiene la representatividad de un dragón. Y acá tenemos otro animalito, tipo lagartija, que existe, están en extinción, y que tendría las mismas características de ese dragón. Pero pues no, que los dragones solamente son de China. Esta figura no está expuesta al público. Algo raro en Tajín, y se queda pensando, bueno, sabe que a mí me gusta todo lo raro, y me dice, hay una pintura que no le permite al público que la vea, y esa pintura es esta, no está expuesta al público. ¿Qué tiene de característico esa pintura? Puede ser el cocodrilo,
puede ser un caimán, pero tiene un penacho, un copete, una cresta. En la parte de la espalda también tiene una cresta. Pues ninguno de los reptiles que actualmente conocemos tienen cresta en la cabeza ni en la espalda. ¿Y qué es lo que vino a mi mente? De niño, que a mí me llamó mucho la atención los dinosaurios, tiene una cresta en la espalda y una cresta en la cabeza. Bueno, este no, pero me llevó a la conclusión de que esta figura que dibujaron nuestros antepasados es porque la vieron. Alguna mal ahí prehistórico quedó todavía viviendo. Bueno, vámonos, me salto Chilpancingo, siguiente, porque si no, igual en Chilpancingo, en esa cueva, pueden encontrar y la figura del dragón. Ojo, algo que no he mencionado. En la leyenda de Quetzalcóatl dice, nos lo enseñaron a todos en la escuela. Ah, sí, la serpiente emplumada. La serpiente no tiene dientes. Las serpientes tienen 2 colmillos al frente. Entonces, aquí está algo que quizás nuestros antiguos pudieron haber equivocado su concepto de la famosa Quetzalcóatl, serpiente emplumada, y es un quetzal que al hacer su vuelo pues va volando una serpiente, ¿verdad? Con alas, pero es un quetzal. Sin embargo, y aquí está Alfonso Salazar, me contó una historia que se parece mucho a otra historia que yo recabé en Jalapa. Resulta que ahí en Jalapa yo fui porque estaba haciendo yo una búsqueda, un trabajo sobre los duendes. Y un amigo, Irán, me llevó a un pueblito que está cerca de Jalapa y me dijo, yo conozco a un niño que ha visto duendes. Oye, pues vamos a verlo, vamos a platicar con él. Cuando llegué, el niño no había llegado de la escuela, me recibió el tío y bueno, mientras esperábamos al niño, yo le empecé a hacer plática al tío y no quise yo preguntarle al tío directamente, oiga, ¿y usted ha visto duendes? Sino que mi pregunta, para ir buscando las rarezas, entre comillas, que luego busco, le pregunté, oiga, ¿y usted no ha visto algo? ¿Y de qué vive usted aquí? Y me dice, pues tengo mis animalitos y salgo al monte a cazar. ¿Y qué tipo de animales caza? Pues armadillos, conejos, me dijo otros animalitos para consumo propio. Y digo, y bueno, usted que sale al monte frecuentemente ha visto algo raro, y se queda pensando y me dice, sí, y aquí va a coincidir con la historia que Alfonso me contó. Me dice, pasó una serpiente muy gruesa, pero cubierta toda de plumas. Yo ahí me quedé sorprendido, yo dije, ¿cómo esta persona, un campesino que difícilmente pudo haber cruzado los primeros años elementales, me está hablando de una víbora? Pero dice, desde la cabeza hasta la cola estaba cubierta de plumas. Y en eso ahí yo dije, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. De modo que la criptología por ahí todavía tiene mucho que investigar. Bueno, y aquí termino con esta diapositiva. Esta maqueta la pueden encontrar en Teotihuacán. Y aquí está un dragón, como la vio el campesino. Dicen, no, pues es serpiente. Pues sí, pero tiene dientes tipo colmillo, no solamente los 2 frontales. Y aquí está otro dragón también. Qué curioso, ¿no? Los teotihuacanos tenían una imaginación de pensar en dragones en aquel entonces.
Bueno, pues con esta ilustración termino mi plática. Yo les agradezco mucho su tiempo, su presencia. Si tuvieran alguna pregunta, adelante.